Y bueno amigos, espero que esté todo marchando de manera excelente, maravillosa. En un ratito empieza, en 40 minutos aproximadamente empieza ese Paris Saint-Germain versus Fútbol Club Barcelona. Estaba viendo que la alineación del PSG pues no tiene nada que ver que la que se enfrentó al Madrid o la que fue campeón de Europa en muchos sentidos, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Espero que se puedan enfrentar nuevamente más adelante con un PSG un poco más fuerte y creo que puede ser bastante divertido, ¿no? Recordándoles siempre lo que trato de recordarles siempre, que apoyen este canal dejando su like, su comentario, suscripción, todas estas cosas si les gusta disfrutar de este contenido, sobre todo cuando tiene que ver con cosas muy interesantes de nuestro amado Real Madrid. Mucho ojo porque lo que vamos a ver hoy va a estar bien interesante. Lo de Moy Llorons es bastante significativo y también me gustaría analizar algo de Rodra, que lo voy a dejar sobre el final del video y mucha atención porque es brutal. Si tú eres madridista, deberías escuchar ese discurso y repetírtelo una y otra vez. También vamos a repasar muy rápidamente una carta abierta, muy entre comillas, que ha colocado Fede Valverde, que ha estado un poco fastidiado ya de lo que se ha dicho durante mucho tiempo en los medios de comunicación, y vamos a arrancar simplemente con eso, sencillamente con eso. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno, mis reyes, lo dicho, aquí estamos ya para empezar este video que creo que va a quedar muy interesante. Y voy a empezar con esto de Fede, que me parece de suma importancia porque deja muy clara muchas cosas que seguramente se han ido hablando. Lo voy a leer rápido porque es un poco largo. Esto lo comparte Fabrizio Romano, pero sale obviamente de las redes sociales de Fede Valverde. Dice: comunicado oficial, comunicado de Fede Valverde. He leído varios artículos que dañan mi reputación, sé que he tenido malas partidas o malos partidos, me imagino, soy consciente de ello. No me escondo y afronto las críticas con franqueza, estoy realmente triste. Pueden decir muchas cosas de mí, pero bajo ninguna circunstancia pueden decir que me niego a jugar. Lo he dado todo y más por este club. He jugado con fracturas y lesiones y nunca me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador, lo que me da la confianza suficiente para decirle qué posición prefiero en el campo, pero siempre le dejé claro que estoy disponible para rendir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en cualquier partido. He dejado mi corazón y mi alma por este club y seguiré haciéndolo, aunque a veces no sea suficiente o no juegue como me gustaría. Juro por mi orgullo que nunca me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde me necesite. Y pone esta fotografía, ¿no? Básicamente es lo que ha pasado con Fede. A ver, yo creo que Fede ha reaccionado porque sabe que se ha equivocado, diciéndolo públicamente que no le apetecía o no le gustaba mucho jugar, porque lo dijo en una zona mixta. Dijo: mira, ya Xabi Alonso sabe que no me gusta jugar de lateral. Y después sales pues con esta mamada también de que en la rueda de prensa de que no me gusta tanto. O sea, ese tipo de cosas él sabe que no están tan bien vistas en el Real Madrid, ¿no? Y creo que se ha dado cuenta a tiempo. Yo creo definitivamente que Fede tiene mucha razón en lo que dice. Él le ha dejado la piel por este club. Muchos aficionados somos muy desagradecidos, pero hay que entender una cosa: no está bien que tengas el privilegio de jugar en el mejor club del mundo y salgas con este cuento. Para mí se contagió un poco con tanta estrellita y tanto ego que hay por ahí dentro de ese vestuario, y se estaba como desviando un poco el tiro de: mira, ya me cansé de ser siempre el sacrificado, toda la cosa. Esperemos que este haya sido pues un punto de inflexión para Federico Valverde, de darse cuenta que hace mucho frío fuera de Madrid, por si en algún momento le fastidia mucho jugar en esta posición, y realmente lo que tiene pensado es no hacerlo más. Yo creo que tendría que planteárselo un poco más, teniendo en cuenta todo lo que conlleva no hacer lo que tu empresa, tu jefe te pide, ¿no? Eso creo que es de mucha importancia. Pero también es cierto, y con esto voy a cerrar ya este tema, que hay mucha gente, muchos medios de comunicación que se están aprovechando de esto para meterle mierda a Federico Valverde, que también me parece sumamente injusto. Y bueno, cracks, lo siguiente que iba a repasar con ustedes es lo de Moy Llorons y en un momento lo de Rodra, porque Moy Llorons pues bueno, ha salido ahí, como les dije hace unos días, estaba ahí como al acecho, como un carroñero esperando su presa, ya que esté debilitada para atacarla. Pues básicamente es lo que ha hecho Moy Llorons y realmente no me sorprende en lo absoluto. Así que vamos a echarle un vistazo a este primer clip. Lo prometido, aquí lo tenemos. Vamos a arrancar con esto porque estuvieron hablando ahí sobre lo que había pasado el pasado fin de semana y toda la cosa. Una cosa, tiempo muerto. Lo del equipo construcción, cuando lo utilizaba Xavi Hernández, el cachondeo era máximo, ¿eh? Ahora no va el equipo en construcción, porque desde el primer día Xavi Hernández aquí, y no en otros sitios, aquí, con Carolina Guillén y Rodrigo Fáez, se le machacó.
Ahora espero que no utilicemos lo del equipo en construcción. Eso no vale, ¿eh? Bueno, pero fue la jornada 7 y llegaron muchas caras pero nuevas. escúchame una cosa, pero lo que tú quieras. Pero si entonces no se utilizó, ahora lo del equipo en construcción tampoco vale. Para mí... Esto, a ver, don Moy Llorons, vamos a explicarle una cosa a este hombre. Lo primero, una de las cosas que más dio risa de Xavi Hernández en este caso, es que en su momento, ya con su segunda, sí, más o menos como en su segunda temporada, ya con un año totalmente avanzado, este hombre empezó con el cuento de la construcción, del césped. Eso es básicamente por el cual a Xavi Hernández uno se reía de Xavi Hernández. Otra cosa, por poner un ejemplo, en mi caso, en mi otro canal, cuando hice el análisis después de la rueda de prensa de Xabi Alonso, dije muy claramente, ojo Xavi, porque esto no es el Barcelona, al menos es lo que yo creo. Y eso de equipo en construcción está muy bonito, se escucha muy bien, es un proyecto que no sé qué, pero ese tipo de cosas, si no las acompañas con buenos resultados, normalmente en el Madrid no suelen acabar bien. Y si no, pregúntenle a Lopetegui, a un montón de gente que, bueno, ya no la ha contado mucho por diferentes razones, ¿no? De todos modos, en ese caso, lo que les dije, la diferencia es esa. Xavi Hernández, durante más de un año que ya estaba al frente del Barça, todavía estaba con el equipo en construcción. Esa es la gran diferencia. Lo que pasa es que eres un sinvergüenza que no eres capaz de reconocer eso, y obviamente no lo vas a reconocer porque lo único que estabas esperando era sentado como rata, esperando que pasará esto para salir y tirar esto, aunque creo que Xavi Alonso se equivoca con el tema de la construcción. Ahí Rodra le dice algo ahí muy sencillo y él sigue con su veneno. Bueno, nos va a vetar el señor Moisés Llorens. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodra, rapidito, no quiero dejar de tocar el tema de las lesiones, porque es muy grave, de las lesiones que hay. 4 lesionados, todos en defensa, y un tocado que es Militao, que vimos que salió cojeando y que después de salir ya no fue lo mismo ese equipo del Real Madrid. Total, creo que la baja de Militao fue clave para el partido, y es verdad que fue en la acción esa en la que sacrifica un poco su salud por salvar ese gol, pero fue una baja brutal porque otra vez se volvió a ver un Asensio en un estado terrorífico y creo que hizo mucho daño. Por suerte, la información que tenemos es que Militao no tiene nada, que está sano, que descansará, pero está bien. Carvajal sí que tiene lesión y eso es más problema porque al final recuperas a 2 laterales diestros este año con el fichaje de Trent y con la vuelta de Carvajal, y ahora de pronto vuelves a estar sin lateral derecho, vas a tener que volver a meter a Asensio porque Valverde ya ha dejado claro que a él no le gusta jugar en la banda, ni en la banda arriba, ni en la banda abajo en el lateral, así que vuelve con problemas muy serios tras lo que ocurrió en el Metropolitano, pero yo sí que soy de los que dice que va a servir, que lo van a utilizar para ser mejores y que empieza una nueva semana y empiezan nuevos triunfos para los de Xavi. Asensio era el nuevo Sergio Optimismo Ramos, ¿eh? a full. Asensio era el nuevo Sergio Ramos, os lo recuerdo, ¿eh? Sigue, Caro. ¿Qué les puedo decir? Esto es Moy Llorons, un tipo que está ahí al acecho siempre para aprovecharse y echarle la mierda que más pueda a un equipo como el Real Madrid que ha hecho mucho daño. Yo puedo llegar a entender, muchachos, que mira, lo de Asensio es muy fácil de entender. Esta gente está con el relato y el discurso de la cantera del Barça versus la cantera del Madrid, la cantera versus cantera que realmente a estas alturas de nuestras vidas todos recordamos. Y obviamente lo que está intentando hacer este hombre es, y lo han hecho mucha gente con Asensio, demeritarle de una manera bestial, aunque es cierto que Asensio está protagonizando un inicio de temporada del Mundial de Clubes y estos partidos bastante preocupante, pero ellos no contemplaban un escenario en el que Asensio pudiera ser parte del primer equipo del Real Madrid. Porque, repito, eso les tumbaría el relato del tema de la cantera y es un odio que esa gente siempre va a mantener. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, como yo soy del Real Madrid y ustedes también, y disfrutamos muchos años mientras esta gente estaba tirando mierda, es importante que recordemos este tipo de cosas como lo que va a decir Rodra, porque creo que es lo más sano en general. Presten mucha atención porque lo de Rodra es maravilloso. ¿Empiezo yo o Moisés? Por favor, Rodra, abre tú. En esto, lo primero de todo, no hay que olvidar ni un momento que esto es el Real Madrid. Que sí, que los últimos episodios nos dicen que muy mal ante los equipos grandes, en estos 2 primeros de Xabi Alonso, aunque el primero fue en el Mundial de Clubes. Vale, se acepta que es un suspenso y un fracaso absoluto contra los 2 equipos potentes que ha tenido en su calendario, pero no hay que olvidar que es el Real Madrid, que esto también es una mala racha. Que el equipo tiene mimbres, el equipo tiene cimientos para poder hacer cosas muy grandes contra equipos grandes. Así que yo no le daría más que una preocupación de
este inicio o este arranque de estas 2 fechas que se ha juntado todo lo malo del equipo blanco y que han salido así. Es cierto que hay preocupación, que claro que la hay, que están revisando y revisando, que también desde altas esferas dentro del club ellos también lo perciben, decir, oye, contra los equipos grandes hemos sufrido mucho, hay preocupación, pero también hay que lanzar una señal de tranquilidad, que es lo que se lanza desde el vestuario con la gente que se ha podido hablar, de decir, muy bien, que ahora no nos están esperando ya, que ahora se piensan que el Madrid contra equipos grandes no da la talla. Veremos ese día 26 de octubre lo que ocurre. Hay muchas ganas dentro del vestuario. El Madrid tiene una oportunidad de resarcirse muy grande y espérate que ahora que la gente ya se empieza a no acordar de lo que es el Real Madrid, la guadaña puede salir a pasear muy pronto. Maravilloso y sencillamente brutal. Me quiero quedar con ese final. Para no alargar mucho más el video, quiero quedarme con esa frase final. Espérate, que hay mucha gente precipitándose. Una mala temporada con una duda que ha generado este inicio de temporada. Y ya la gente parece que se le olvidó lo que es el Real Madrid. Y mucha atención porque la guadaña puede salir muy pronto. O sea, creo que me parece interesantísimo. Y nosotros definitivamente debemos pegarnos a lo que nos ha demostrado el Real Madrid. Incluso algunos de estos futbolistas que están hoy en día en la plantilla, que por mucho que lo entierren, que esta gente parece que intentaron ver que ya estamos en victoria, lo que nos ha mostrado este equipo es que siempre vuelve el Real Madrid. Así que bueno, no me quiero enredar mucho más. Quisiera saber sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse, como dice ahí en el banner, culé el que no se suscriba, y lo de siempre. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.